compañeros y maestros. Yo, mi com- yo y mi compañero venimos a exponerles la evolución de los servicios de Internet y las generaciones de computadoras. El resumen es explicar qué son los servicios de la red, las características de la web 2.0 y 1.0 y explicar sus diferencias. Se describe desde la primera hasta la cuarta generación de computadoras y se describen los distintos tipos de computadoras. Conceptos, Concepto de servicios de Internet. Son una red mundial de computadoras y los servicios que ofrece permiten a los usuarios comunicarse, compartir recursos, acceder a una gran cantidad de información desde cualquier parte del mundo. Y este es un ejemplo de la conectividad que nos da los servicios de Internet. Las características de la web 1.0 son las páginas estáticas. El contenido de los sitios web se almacenaba en archivos. La combinación de contenido y diseño, etiquetas HTML patentadas, libros de visitas. Y bueno, aquí se muestra una imagen de cómo era la conectividad. Los servicios que ofrece la web es el correo electrónico, las listas de distribución, los foros, las charlas, las audiencias y videoconferencias, transmitir ficheros y el telnet. Características de la web 2.0. De lectores a productores. Esto significa que hay más conexión entre los lectores y los productores. Internet como la zona de trabajo, sistemas distribuidos, participación, efectos de la red, libertad y flexibilidad, conversaciones, agilidad, tolerancia al error, estandarización, sistemas intuitivos, metadatos, democratización, metocracia y transparencia. Servicios de la web 2.0. Permite el acceso a los blogs, a las wikis, a los entornos para compartir recursos, documentos, videos, presentaciones, foros, plataformas educativas y redes sociales como Facebook, MySpace y Twitter. Y aquí ya se ve cómo es la conexión de la web 2.0, la cual conecta a más usuarios entre sí. Diferencias entre la web 1.0 y la web 2.0. La información está centralizada con sitios con contenido de alta y baja calidad administrados por un webmaster. Información poco actualizada, softwares tradicionales, contenido y sitios estáticos, diseño y programación a cargo de quienes conocen sobre la informática, sitios con fines generalmente comerciales. Web 2.0. La información descentralizada amplía la diversidad de contenidos administrativos por usuarios. La información permanece en cambio. Softwares y aplicaciones que no requieren de la instalación en un PC para utilizarlos. Contenidos y sitios flexibles en permanente transformación, diseño y producción sin necesidad de grandes conocimientos de informática, accesibles y prácticos, sitios con fines diversos, la mayoría de casos la construcción de las comunidades que comparten interés, prácticas, información, etc. Y esta es una imagen de la comparación de cómo es la web 1.0 y la web 2.0, la cual demuestra pues la conectividad que antes se tenía y la que se tenía con la web 2.0. Primera generación de computadoras. Las características de la primera generación era que podían resolver pocos problemas, es decir, en lo que a matemáticas se refiere, como las
calculadores solamente podía resolver uno a la vez. La tecnología utilizada, estas computadoras usaban tubos de vacío para los circuitos de la CPU y los tambores magnéticos para el almacenamiento de datos, así como el dispositivo de comunicación eléctrica. Como memoria principal se utilizaba una memoria en el núcleo magnético. Las velocidad, la velocidad de procesamiento. Las velocidades de la CPU eran sumamente bajas, tenía un procesamiento lento e ineficiente y poco confiable debido a la baja precisión. Solo se podían realizar cálculos numéricos simples y directos. Costo. El funcionamiento de las computadoras era muy costoso. Las computadoras de esta generación eran de un tamaño muy grande, ocupando el espacio de una habitación. Lenguaje de programación. Las computadoras de la primera generación recibían las instrucciones del lenguaje de máquina 0 y 1 y a través de estas señales eléctricas de encendido y apagado. No había lenguajes de programación. Computadoras de la primera generación. La UNIVAC, computadora automática universal. Fue la primera computadora diseñada para el uso comercial y no militar. Y aquí está una imagen de la UNIVAC de cómo se ve. EDSAC. Esta computadora fue desarrollada por Gran Bretaña y se convirtió en 1949 en la primera computadora de programa almacenado que no era experimental. Bueno, aquí hay una foto de cómo es la computadora. ENIAC, la primera computadora electrónica operativa de propósito general, llamada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Se construyó entre 1943 y 1945. Se usaba más de 18.000 tubos de vacío y 70.000 resistencias. Y aquí es una foto de esta computadora, la ENIAC. En la segunda generación de computadoras, el cambio fue muy bueno ya que permitió que las computadoras redujeran su tamaño, porque la primera generación eran grandes monstruos. En los años 50, el transistor empezó a utilizarse en las radios portátiles. Gracias a esto comenzó a tener el reconocimiento que merece. Algunos y los más importantes beneficios fueron mayor velocidad, mayor fiabilidad, mayor eficiencia, menor tamaño, menor consumo, menos necesidades de ventilación. Y una de las, la primera computadora de la segunda generación fue la IBM 1401. Esta máquina tuvo un gran impacto por ser un ordenador más compacto y duradero que los anteriores. Después estuvo la Honeywell 800. Este equipo podía operar simultáneamente varios programas con diferentes registros, además de tener un banco de memoria extra. Y pues aquí está la imagen de personas trabajando con la máquina. Después está la IBM 1620. Esta máquina no fue tan relevante, su única gran hazaña fue que inicialmente ocupaban cintas perforadoras y después las cambiaron por tarjetas. Además que su núcleo magnético tenía una capacidad de 60.000 dígitos decimales. Y aquí está la máquina. Tercera generación de computadoras. Cada generación ha tenido una marca o una aportación importante, y la de esta tercera generación fue el chip, uno de los principales y más importantes avances. Cuando los circuitos integrados fueron llevados a los ordenadores, se redujo mucho el espacio que ocupaban las máquinas. Además, se le dio calidad y velocidad y con menos energía. La primera computadora de esta tercera generación fue la IBM 360. Fueron las primeras computadoras que incorporaron los circuitos integrados con tecnología
SLT para el diseño de chips. Y aquí está la máquina. Después, la segunda computadora fue Brooks B2500 y B3500. Este modelo se enfocó en la comodidad del usuario al usar la máquina, al igual que procuró que sea más fácil y eficaz a la hora de operar. Aquí está la máquina. La tercera computadora fue PDP-8 y pues esta computadora fue un éxito por su accesible precio y pues que se podía manejar fácilmente. Aquí está la computadora. De la cuarta generación de computadoras, el microprocesador fue el cambio que tuvo la cuarta generación. Este fue un gran cambio porque eran más ordenado, más barato y similares a los de hoy en día. La primera computadora de esta generación fue Apple I y II. En junio de 1977 salió a la venta Apple II. Este fue el ordenador de la época, con 4 KB de memoria RAM, y eso causó la venta masiva que tuvo este proyecto. Y aquí está la imagen. Después, la segunda computadora fue TRS-80. Este no era un ordenador bueno, de hecho se le conoce como Trash 80, pero por su bajo precio fue muy vendida en aquel entonces. Aquí está la imagen. La tercera máquina fue PC de IBM. Esta máquina se podía conectar a la televisión de casa, soportaba videojuegos o procesador de texto, incluía monitor con gráficos en color y una impresora que producía 80 caracteres por segundo. Aquí está la imagen. Después viene la quinta generación. Y pues uno de los cambios más distintivos e importantes de esta generación es la simplificación y minimización del ordenador, y también el desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. Todo esto con un muy buen precio. Las memorias DIMM de 108 pines se implementaron. Estos son algunos ejemplos de las computadoras de la quinta generación. Después viene la sexta generación. A esta generación se le llama cerebros artificiales. Usa materiales superconductores y los científicos creen que pueden obtener 30 veces más potencia que un procesador de silicio en una frecuencia igual. Estos son pues algunos ejemplos y ya vienen más compacto las computadoras cada vez. Después de la séptima generación de computadoras, este tipo de computación permitirá trabajar de forma paralela o vectorial, y eso significa que va a trabajar de manera simultánea con archivos de grandes cantidades. Estos son ejemplos de la séptima generación. Y en la octava generación de computadoras, diversos investigadores coinciden que la octava generación no necesariamente se va a caracterizar por el elemento físico. Se piensa que todo se reemplazará por implantes nanotecnológicos y servicios alojados en la nube. Y pues aquí está una imagen que representa pues algo de la nanotecnología. Después vienen los tipos de computadoras. Y pues hay 3 tipos: supercomputadoras. Este tipo de computadora está compuesto por partes de las mejores computadoras para hacer una perfecta. Microcomputadoras. Es una máquina pequeña con un microprocesador usándola como unidad central, CPU, y este incluye circuitos de almacenamiento y entrada con salida en el mismo circuito integrado. Después están las estaciones de trabajo, y son equipos de batalla específicamente usados para cualquier trabajo con necesidades específicas. Sirven para almacenar un sinfín de archivos. Y pues en la primera imagen está la microcomputadora, en la segunda las supercomputadoras y en la tercera las estaciones de trabajo. Y aquí están las fuentes de donde sacamos la información, y eso sería todo por nuestra exposición. Gracias.